Buenos días, bienvenidos a este nuevo video sobre operaciones unitarias. En esta ocasión vamos a revisar un ejercicio sobre curvas de secado por lotes dentro de la operación unitaria de secado. Para la revisión de este ejercicio se recomienda que el estudiante primero haya revisado la teoría sobre secado de sólidos y en particular los conceptos sobre contenido de humedad en sólidos, así como el concepto de humedad total, también el de humedad de equilibrio y también el concepto de humedad libre. Y la idea es que después de ver la solución que se plantea para este ejercicio, el estudiante reproduzca los resultados que se están presentando al final en este video utilizando la herramienta de Excel. Muy bien, entonces vamos a pasar a revisar el contenido de este trabajo. Bueno, el contenido de este video incluye primeramente revisar el enunciado del ejercicio que vamos a resolver. Posteriormente vamos a plantear un esquema del sistema incluido en el enunciado. Después vamos a obtener la solución utilizando la herramienta de Excel. Y a partir de los resultados vamos a establecer algunas conclusiones sobre la solución del ejercicio para finalmente reportar la bibliografía que puede complementar lo revisado en este ejercicio. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Se llevó a cabo una prueba de secado de un material fibroso húmedo utilizando una muestra de 0.1 metros cuadrados colocada sobre una bandeja perforada. El experimento se efectuó suspendiendo la bandeja de una balanza. Se sellaron sus lados y el secado tuvo lugar desde las dos caras más grandes, superior e inferior de la charola. El aire utilizado tenía una temperatura de bulbo seco de 65 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo de 29 grados centígrados y velocidad de 1.5 metros sobre segundo a través de la muestra. En la tabla se presentan los pesos registrados a diferentes tiempos durante la prueba. Posteriormente, la muestra se secó completamente en un horno a 110 grados centígrados. La masa seca obtenida fue de 3.765 kilogramos. Inciso A, grafique la curva de contenido de humedad total como función del tiempo. Inciso B, grafique la curva de humedad libre contra tiempo. Aquí a la izquierda se reporta una tabla de valores del experimento de secado, en el cual se reportan en una primera columna el tiempo de operación y en la segunda columna la masa húmeda de la muestra en kilogramos. Entonces, cuando se vaya a reproducir los resultados obtenidos en este ejercicio, se puede pausar el video para ir copiando los valores de esta tabla y utilizarlos en la herramienta de Excel. Entonces, este es el ejercicio que tenemos que resolver sobre curvas de secado por lotes. Nuestra interpretación del enunciado del problema a través de un esquema nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos una charola o bandeja de un secador, en la cual se colocó el material fibroso húmedo que se desea secar. Esta bandeja tiene un área de 0.1 metros cuadrados. Esa área sería tanto el área expuesta al aire por la parte de arriba como el área expuesta al aire por la parte de abajo, ya que se establece que es una bandeja que tiene perforaciones. Entonces el secado puede ocurrir tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Si el fondo de la charola estuviera completamente cerrado, pues entonces el secado nada más estuviera ocurriendo por arriba, pero en este caso el enunciado de manera explícita establece que se trata de una bandeja
perforada, por lo tanto la parte inferior también puede participar en el proceso de secado. También puede darse la pérdida de humedad por la parte de abajo. Y el enunciado también dice que están sellados los lados de la charola, por lo tanto a través de los lados pues no hay pérdida de humedad. También tenemos que esta bandeja o charola está suspendida de una balanza, la cual nos va a reportar el peso de la charola conforme el tiempo de operación esté transcurriendo. Entonces, a través de la charola va a estar fluyendo de manera tangencial aire con estas características. Temperatura de bulbo seco de 65 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo de 29 grados centígrados y una velocidad de 1.5 metros por segundo, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entonces, a tiempo igual a 0 del experimento se coloca la bandeja con la muestra desde la balanza, y una vez que se está listo para iniciar la operación, se empieza a darse el contacto con el aire, y entonces a partir de ese momento se fija el tiempo igual a 0 de operación y se empieza a dar la pérdida de humedad desde el material fibroso húmedo. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va reportando el valor de peso que se va leyendo aquí en la balanza. Los valores de peso que se fueron reportando se fueron registrando en esta tabla de valores hasta que se llegó a un tiempo, en este caso de 16 horas, en el que se observó que el peso que reportaba la balanza pues prácticamente ya no cambiaba. Entonces en ese momento se detuvo la operación del experimento y podemos atender lo que nos piden aquí en el inciso A, que es que grafiquemos la curva de contenido de humedad total como función del tiempo. Entonces necesitamos hacer el cálculo de la humedad total a medida que transcurre el tiempo, porque aquí lo que tenemos en la tabla es la masa húmeda de la muestra a medida que transcurre el tiempo. Entonces nosotros necesitamos determinar el contenido de humedad total a medida que transcurre el tiempo, y ese cambio de los valores del contenido de humedad total es el que necesitamos graficarlo para responder el inciso A. En la solución de este problema vamos a utilizar la siguiente notación. T va a representar el tiempo de operación en unidades de horas. W mayúscula va a ser la masa de sólido húmedo en unidades de kilogramos. W su índice S es igual a la masa de sólido seco con unidades de kilogramos. X mayúscula va a representar la humedad libre en unidades de kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco. X mayúscula, su índice T, es igual a la humedad total y las unidades son kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco. Y X mayúscula con superíndice asterisco es igual a la humedad de equilibrio en unidades de kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. Bueno, en el inciso A del problema se nos pide que grafiquemos la curva de contenido de humedad total como función del tiempo, o sea, graficar la humedad total contra tiempo, es lo que necesitamos. Para poder hacer la gráfica de humedad total contra tiempo, pues primeramente necesitamos generar una tabla de datos de humedad total como función del tiempo. Entonces, para poder construir esta tabla de datos de humedad total contra tiempo, necesitamos calcular los valores de humedad total para cada uno de los tiempos que nos encontramos en la tabla del enunciado. Entonces, de acuerdo a la definición de humedad total, para hacer el cálculo de la humedad total a cada uno de los valores de tiempo, pues vamos a utilizar esta expresión concorde con la tabla de nomenclatura que vimos anteriormente, es decir, a la masa total del sólido húmedo le vamos a restar la masa del sólido seco
lo que representaría el agua que está presente en la muestra en ese tiempo t. Y si eso lo dividimos entre la masa de sólido seco, entonces vamos a tener la masa de agua dividida entre la masa de sólido seco, que vendría siendo el concepto de humedad total. Entonces necesitamos hacer el cálculo de X, su índice T, para cada uno de los valores de tiempo, de tal manera que construyamos una tabla de humedad total contra tiempo, y una vez que obtengamos esa tabla para todos los valores de la tabla del enunciado, entonces podríamos graficar esa tabla y obtener la respuesta al inciso A. Eso es lo que vamos a hacer de forma rápida utilizando Excel. Bueno, aquí ya estamos en Excel y en esta columna ya tenemos representados los valores de tiempo del enunciado. Y en esta columna tenemos los valores de masa húmeda correspondientes a la muestra. Entonces vemos que al inicio de la operación, a tiempo igual a 0, la masa de la muestra húmeda tenía un valor de 4.82 kilogramos totales, y a medida que empezó a transcurrir el tiempo de operación de secado, pues esa masa empezó a disminuir hasta que al tiempo de 16 horas observamos que el peso de la muestra húmeda se estabilizó en el valor de 3.819 kilogramos, es decir, alcanzó su equilibrio con el aire que se está utilizando para el secado. Entonces se nos pide en el inciso A que obtengamos la gráfica de humedad total contra tiempo. Entonces, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, la humedad total es igual a la masa del sólido húmedo menos la masa del sólido seco entre la masa del sólido seco. Entonces esa es la ecuación que se aplicó aquí en Excel para hacer el cálculo de la humedad total. Las unidades de la humedad total serían estas que tenemos aquí arriba: kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. Y aplicando la expresión que vimos anteriormente, se obtuvieron para cada uno de los tiempos de esta columna los valores correspondientes a esta columna de humedad total, hasta que para un tiempo de 16 horas se obtuvo este valor de humedad total. Entonces, una vez obtenida la tabla de tiempo de operación contra humedad total, se procedió a elaborar la gráfica, que es lo que nos estaba pidiendo el inciso A, la gráfica de la humedad total contra el tiempo. Entonces esa gráfica la tenemos aquí a la derecha. Entonces, para ahorrar tiempo, pues ya la tengo construida. Y graficando esos valores desde tiempo igual a 0 hasta el tiempo igual a 16 horas, pues se obtuvo esta curva total que relaciona la humedad total contra el tiempo de operación en horas. Entonces vemos que al inicio el descenso de la humedad total sigue un comportamiento pues prácticamente lineal, y después ya empieza a ser un comportamiento no lineal para finalmente estabilizarse para tiempos mayores y quedarse en un valor constante. Entonces esta gráfica vendría siendo la respuesta al inciso A de relación entre humedad total y tiempo. Podemos observar en esta gráfica que a medida que el tiempo tiene valores de operación relativamente grandes, la humedad total se empieza a estabilizar en un valor constante, como vemos aquí. O sea, la curva se hace horizontal. Entonces eso lo que indica es que el sólido prácticamente alcanzó el equilibrio con el aire que se está utilizando para secado. O sea, ese aire ya no tiene capacidad para quitarle humedad a ese sólido húmedo. Entonces este
valor de humedad en el sólido vendría siendo el valor de humedad de equilibrio para ese sólido. Entonces, dado que ese es el valor de equilibrio para el sólido, lo vamos a representar con una X y un asterisco de acuerdo a la nomenclatura que definimos anteriormente. Este valor de humedad de equilibrio lo vamos a leer en la tabla de valores, ¿no? Dado que aquí en la gráfica le meteríamos un poco de error a la lectura, entonces mejor nos vamos a la tabla de valores y observamos cuando el valor de la humedad total empieza a hacerse constante. Entonces vemos que a partir del tiempo de 14 horas el valor de la humedad total llega a 0.014 34263 y para el tiempo de 16 horas ya no cambia, o sea que este valor sería el valor que corresponde a la humedad de equilibrio o X asterisco. Entonces este valor lo vamos a usar como nuestra X asterisco para hacer los cálculos correspondientes al inciso B. Entonces continuamos con el inciso B. Pasamos ahora al inciso B, donde el enunciado nos pide que grafiquemos la curva de humedad libre contra tiempo. Entonces necesitamos una tabla de valores de humedad libre contra tiempo para posteriormente hacer la gráfica. Entonces, en el inciso B, el cálculo de la humedad libre, de acuerdo a la definición, lo haríamos restándole a la humedad total el valor de la humedad de equilibrio. Entonces, en el inciso A ya determinamos los valores de humedad total para cada uno de los valores de tiempo de operación y al final del inciso A obtuvimos el valor de la humedad de equilibrio. Por lo tanto, podemos hacer el cálculo de la humedad libre para cada uno de los tiempos de operación reportados en el enunciado. Entonces necesitamos aplicar esta ecuación para cada uno de los tiempos de la tabla del enunciado y poder obtener esta tabla de valores de humedad libre contra tiempo, la cual posteriormente graficaríamos para resolver el inciso B. Vamos a pasar a Excel para hacer los cálculos correspondientes. Bueno, aquí ya estamos en Excel y necesitamos hacer los cálculos de humedad libre contra tiempo. Entonces, utilizando la expresión que vimos anteriormente para humedad libre, para cada uno de los tiempos de la primera columna hicimos el cálculo de los valores correspondientes de humedad libre, desde tiempo igual a 0 hasta el tiempo igual a 16 horas. Entonces podemos observar que de acuerdo a la operación de secado, cuando transcurrió mucho tiempo y el sólido alcanza el equilibrio con el aire que se está utilizando para el secado, pues entonces la humedad libre alcanza un valor de 0, lo cual está consistente con la propia definición de la humedad libre en el sólido. Entonces, una vez que obtuvimos todos los valores de esta columna de humedad libre, podemos proceder a hacer la gráfica correspondiente que nos piden en el inciso B, que es la correspondiente a humedad libre contra tiempo, es decir, esta columna de tiempo en el eje de las abscisas y esta columna de humedad libre en el eje de las ordenadas. Entonces, nuevamente, para ahorrar tiempo en el video, hice la gráfica de forma previa y aquí tenemos en el eje de las abscisas el tiempo de operación en horas y en el eje de las ordenadas la humedad libre en unidades de kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. Entonces, al hacer la representación gráfica de los valores obtenidos en la tabla, obtuvimos esta curva. Entonces podemos llamar la atención en que esta es una curva muy similar, ¿no? O prácticamente con la misma forma que la gráfica de humedad total contra tiempo,
pero movida hacia abajo en el valor numérico de la unidad de equilibrio, de tal forma que al final de la operación, en lugar de estar obteniendo como valor de ordenada el valor de la humedad de equilibrio, que fue lo que obtuvimos en la gráfica del inciso A, aquí lo que estamos obteniendo, dado que en el eje de las ordenadas se está graficando a la humedad libre, lo que estamos obteniendo es un valor de 0, que como decíamos antes representa que el sólido húmedo alcanzó el equilibrio con el aire que se está utilizando para llevar a cabo el secado. Eso significa que si nosotros usáramos un aire con menor nivel de humedad que el que estábamos utilizando para este problema, pues posiblemente le podríamos eliminar una mayor cantidad de agua a ese sólido. Pero con el aire que se está utilizando en este problema, a lo máximo que podemos llegar de humedad eliminada es a alcanzar una humedad libre igual a 0, como es lo que ocurrió en este caso, que se logró en un tiempo de 16 horas. Muy bien, entonces esta gráfica vendría a ser el resultado para el inciso B de nuestro ejercicio, y con esto concluiríamos la solución de nuestro problema. Si se desea repasar alguno de los conceptos utilizados en la solución de este ejercicio, o si se desea revisar con mayor detalle alguna definición, se pueden consultar estas referencias. Por ejemplo, el texto del autor Treival, Operaciones de transferencia de masa. El texto del autor Treival en su capítulo 12 es donde incluye el estudio de la operación unitaria de secado. O el texto del autor Jan Koplis de título Proceso de transporte y principios de proceso de separación, incluye operaciones unitarias. El libro del autor Jan Koplis, en su cuarta edición, la operación unitaria de secado, viene en el capítulo 9. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este video, en el cual vimos cómo elaborar la gráfica de humedad total contra tiempo para el secado de un sólido, y también cómo construir la gráfica de humedad libre contra tiempo para el secado de una muestra húmeda. Esto ha sido todo, gracias por su atención y continuamos en la siguiente sesión.